Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde Cali, Colombia, en este lanzamiento del programa especial por Epicentro Radio, Understanding Risks, comprendiendo el riesgo de desastre. Hoy es un día muy especial, este 6 de noviembre del año 2020. Estamos muy contentos por este gran lanzamiento de este programa que tiene como propósito llevar esa comprensión que todos los que de alguna manera trabajamos en temas relacionados con el riesgo de desarrollo deberíamos tener, precisamente para comprender el tema de cómo ocurren las amenazas, cómo se manifiestan, cómo se miden, pero también algo muy importante, cómo se mide la vulnerabilidad, cómo se establece la resiliencia. Y para mí es un gran placer el día de hoy presentar a nuestro primer invitado de este gran programa, a mi amigo Rubén Borao García. Él es egresado, es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, subcomandante del Escuadrón de Servicios Paramédicos de Emergencias ESPE, comandante del Escuadrón de Rescate y Seguridad Urbana del Estado de México, ERSU, director de Protección Civil de Benito Juárez, Cancún, entre el año 2002 y el año 2005. Además, es miembro del Comité para la creación del CIAT-CT, Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales de SINAPROC 2002-2006. Ha sido miembro del comité organizador y ponente en conferencias de otros pueblos de la COP16. Además, consultor y protección civil, de protección civil y análisis de riesgo para relatos de riesgo tanto municipales como estatales, coordinador de asesores de la Asociación de Profesionales de Protección Civil de la República Mexicana, coordinador de asesores de Logi Consultores, miembros y coordinador estatal de Quintana Roo del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo de Protección Civil AC, titular de la sección El Tiempo y el Clima de Radio Fórmula QR, participante en múltiples foros de gestión integral de riesgo, cambio climático y reducción de riesgo, y además Rubén ha sido ponente en diferentes congresos, simposios, seminarios sobre temas de riesgos por fenómenos de origen natural y antropogénico, los atlas de riesgo, cambio climático y atención de desastres. Muy buena tarde, Rubén, y para mí es un gran honor el poder tenerte como el primer ponente de estos programas que vamos a compartir con todos los que nos escuchan. Antes que nada, Henry, muchísimas gracias. El honor es mío. Digo, ahí sí se avienta con todo eso del comandante y subcomandante. Eso fue hace muchísimos años, pero fue donde me inicié en esto, ¿no? Y fue donde le agarré el gusto para que vean que de los operativos podemos pasar ya a los preventivos. Eso ya es la idea básica que estamos ahorita para la creación de resiliencia y esta nueva modalidad que estamos manejando. Por lo demás, pues sí, te lo digo, ha sido parte de mi vida, ha sido intensa, no lo puedo negar. Pero aquí estamos todavía ya al final, al último tramo que todavía pienso que me queda ya para recorrer esto. Yo creo que ya va llegando tiempo de dejarle el camino y las puertas abiertas a los jóvenes que vienen con muchísimas ganas y muchísimas ideas. Pero pues aquí estoy, lo que haya yo aprendido, pues estoy con mucho gusto a compartir con todos ustedes. Que por ejemplo, tengo que decirlo, mi gran maestro Henry Peralta, el que me incursionó directamente en la resiliencia empresarial y en varias cosas más, al cual todo mi respeto y un gran abrazo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Rubén. Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro director de Epicentro, Héctor Paz, también a Jorge Paz y a todos los epicentros que de alguna manera llevan día a día de manera democrática, democratizando este conocimiento de protección civil y gestión de riesgo. Y también un saludo tan especial a los epicentros que ya se empiezan a conformar por fuera de México, Epicentro Salvador, Epicentro Ecuador y recientemente Epicentro Argentina. Vemos, Rubén, allá una bonita imagen que nos hace añorar esos tiempos calmos de clima, de sol. Pero bueno, hoy estamos viendo que actualmente el escenario es diferente al que hay detrás de ti, el que has podido expresar. El escenario climático. Cuéntanos un poco, vamos a iniciar eso de cómo empezar a generar conocimiento del riesgo en un mundo que cada vez nos muestra más su dinámica y que es un mundo cambiante. Así es. Para empezar, les comento, este fondo de pantalla es viejísimo, es más, creo que está bien directamente en el Zoom, es hablar de la playa, pero está hermoso. Quiero comentarles, yo vivo en la ciudad de Cancún, ahorita está horrible el clima, lo tenemos nublado, y todo eso, todavía tenemos efectos secundarios de lo que fue, en este caso, ETA,
que básicamente todavía sigue siendo, ya creo que iba a convertirse en tormenta tropical, ahí a la mitad del Caribe, va a hacer su marcha hacia la zona de Cuba y después va a entrar, girar, tocando un poquito la Florida y se mete al Golfo de México. Pero bueno, todavía tengo lluvias, está muy nublado, lo veo desde aquí, desde la ventana de mi oficina, y está medio feito. Entonces dije, vamos a poner algo más cálido, ¿no? Algo que sea lo que todos deseamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el asunto básico para la cuestión de hacer mediciones en un momento dado para un valor del riesgo, para un valor que podamos extraer en base a este tipo de cuestión natural? Porque el clima como tal es una expresión histórica. El clima se basa en registros históricos. El tiempo, por ende, por el otro lado, es lo que ocurre en el momento y en un lugar indicado. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Porque mucha gente, es que el clima está muy rico, ¿no? El clima es histórico, el clima es básicamente pues, clima desértico, clima tropical, clima, etcétera. Y el estado del tiempo son los factores y sus variantes atmosféricas y sus fenómenos que ocurren en un lugar y en un momento establecido. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Climáticamente hablando, tenemos una sarta increíble de datos que se han ido guardando desde que empezó el hombre a tener registros de esto, del famoso estado, de los estados de tiempo, y lo convierten ya en una situación climática. Pero son una cantidad impresionante de variables, o sea, de entrada los que todo el mundo conoce, ¿no? Temperaturas, ¿no? Más baja, más alta, promedio. Precipitaciones, más alta, más baja, promedio anual. Temperaturas, lo mismo, ¿no? Lo mismo ocurre con velocidades del aire, lo mismo ocurre hasta con fenómenos. Hoy, por ejemplo, estamos en una temporada del Atlántico Caribe de ciclones tropicales o huracanes, porque aquí les llamamos huracanes en el hemisferio norte, se le llaman huracanes, hemisferio sur pues les llaman ciclones. Al final de cuentas es lo mismo. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que esta temporada fue muy fuerte comparada a otras. Estábamos ya rompiendo el récord de la temporada más alta que tuvimos, que fue 2005-2006, por lo menos en lo que son huracanes nombrados, o sea, que hayan llegado a ser desde tormenta tropical, desde que se les pone el nombre, tormenta tropical, hasta que se convierten en huracanes. A nivel nombre establecido en el Atlántico y el Caribe, ya rompimos récord. El récord lo teníamos 2005-2006. ¿Por qué digo eso? Porque la temporada del 2005 como tal, que acababa el 30 de noviembre, se amplió hasta el 6 de enero del 2006. Entonces, por eso digo eso. Las temporadas en promedio, vuelvo a enojarme con ese término, que se habla de junio a septiembre, a noviembre, a finales de noviembre. A los huracanes, a los ciclones tropicales, nadie les manda un memorándum, nadie les manda un oficio para decir, no puedes aparecer después de noviembre, no puedes aparecer antes de junio. O sea, no es cierto, es un valor que se da por promedio, pero sí hay momentos, o ha habido años, o ha habido temporadas que han salido en noviembre, diciembre, ya hice el comentario, y se brincan, ¿verdad? Porque empezó en el 2005, fue el 30 de diciembre y acabó el 6 de enero. Y ha sido la más difícil. En este caso, este año puedo decirte que Atlántico, Caribe, Golfo de México, que le corresponde, pues ya rompió el récord de huracanes nombrados. No hemos roto el récord todavía de huracanes categoría 5, no hemos roto el récord todavía de depresiones tropicales, porque ese podría romperse, todavía no acaba, esto no acaba hasta que se acaba, pero por ahorita ese es uno de los récords que ya rompimos. Entonces, cuando manejas unas variables tan fuertes como el clima en el desarrollo de un análisis de riesgo, tú puedes tener la vulnerabilidad, tú ya puedes tener cómo está la sociedad, cómo se expone, la exposición, etcétera. Puedes tener tus márgenes geológicos, todo lo que tú quieras y mandes. Pero cuando hablas del clima, cuando hablas del estado del tiempo, es una cantidad tan grande de variables y tan... yo lo digo siempre, estos bichos no tienen palabra de honor, y voy a hablar un poquito de huracanes, porque creo que es uno de los ejemplos más conocidos a nivel fenómenos naturales meteorológicos que han afectado poblaciones. ¿Ok? También están los tornados, pero el huracán por su tamaño, por el hecho de que los podemos ya seguir, que podemos dar hay modelos computacionales que ya te dicen más o menos por dónde va a ir, o su famoso cono de incertidumbre. Pero son tantas las variables meteorológicas que ocurren en nuestra atmósfera, que hacen que estos bichitos sean muy difíciles de manejar y que no puedas en un momento sacar esos datos tan precisos o tan exactos. O sea, sí es uno de los fenómenos más estudiados, sí es uno de los fenómenos que más se pueden
predecir hacia dónde van y su poder destructivo y todo eso, gracias a los satélites y gracias al conocimiento histórico, porque hay que recordar que la meteorología se ha estudiado desde que aparecieron los primeros navegantes, o es más, desde antes, desde que la misma gente ya preparaba sus cosechas, ya se llaman las temporadas de lluvia, etcétera, desde que nos volvimos sedentarios como especie. Al final de cuentas, aún después de tantos miles de años, todavía nos falta mucho por aprender, pero los sistemas ahí están, las fórmulas se mejoran cada vez más para poder dar un verdadero valor, un verdadero gradiente, te comentaba yo de su peligrosidad en ese momento para poder obtener, en base a la vulnerabilidad, el riesgo, ¿no? Pero eso es un trabajo muy grande. Existe una confusión normalmente, porque a veces la gente asocia el fenómeno natural con el desastre natural. Hemos escuchado últimamente, hay una campaña mundial, internacional, en buena hora, porque está intentando precisamente de dar claridad y tratar de definir que los desastres no son naturales y que son producto de prácticas equivocadas del desarrollo. Pero de todas maneras uno sigue escuchando a la gente que asocia el fenómeno natural al desastre natural. ¿Por qué eso no debería ser así? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un fenómeno natural, ¿sí?, como el que estás planteando ahora, y un desastre? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos argumentos precisamente para tener esa claridad? Para empezar, los desastres naturales no existen. Es algo que hemos ya tocado muchas veces en nuestra temática y se está diciendo ahorita mucho. La ONU lo apoya, los acuerdos de Sendai lo acuerdan, etcétera. No hay que corresponder malamente a un fenómeno natural que siempre ha existido, que el hecho de que cause desastres es por la vulnerabilidad y por la exposición de las personas, de la sociedad. Entonces, ahí tenemos un detalle. El desastre se construye socialmente. Los huracanes, voy a usar otra vez ese ejemplo porque aparte los huracanes son muy benéficos. Ese es otro detalle. Los hacemos los monstruos, destructores, vienen a dañarnos. No, espérame. Gracias a que tenemos huracanes, primera instancia es el sistema de refrigeración natural del planeta, es lo que nos enfría el agua marina, es lo que hace intercambio de calor precisamente a niveles más altos atmosféricos, disipa ese calor que tenemos en nuestra atmósfera y nos ayuda a mantener o estar dentro de lo que nosotros le llamamos el centro de vida, ¿me entiendes? Que la vida es posible gracias a que se mantienen esas temperaturas estables, o bueno, que tenemos ese rango de temperaturas en nuestro globo terráqueo. Los huracanes son su sistema de enfriamiento de los mares tropicales. Es más, son un fenómeno directamente, ¿cómo se llama?, desarrollado por esas temperaturas. Entonces, nacen por ellos, refrescan, llevan agua a lugares donde no hay, aumentan lo que son los vasos de agua, ríos, etcétera, pero también los fondos, el agua subterránea y todo eso, que es la que nosotros aprovechamos como agua potable, es la que nos trae agua dulce. Digo, aparte de las tormentitas y las lluviecitas, todo eso, el huracán es uno de los portadores de agua potable, bueno, o agua dulce más fuertes que existen en cualquier territorio de la zona tropical. Pues nos ayudan con las cosechas, etcétera. Ahora, ¿son destructivos? Pues sí, si uno se pone en medio de ellos. Los huracanes han existido desde la creación o desde la estabilización del clima, digamos, despuesito de la última edad de hielo, aunque han existido más y anteriormente, pero no voy a meter en la paleohistoria. Básicamente el hecho es que los huracanes existen y han sido registrados desde civilizaciones anteriores. Hace poquito tuve un programa que estuvo un profesor Verdalles, un excelente historiador, maestro, etcétera, que estaba hablando que los mayas, porque el nombre huracán es un dios, manejaban un registro de esos huracanes. No tenían satélites, no tenían nada, pero ya sabían que a cierta velocidad de viento y como les venía, pues era uno de los que ellos le llamaban la expresión de huracán. Les estaba hablando el dios. Entonces, sobre esa base, entendámonos, hemos convivido con ellos toda la vida. ¿Es un fenómeno natural? Bueno, lo podemos llamar una amenaza perturbadora. ¿Por qué? Porque ahí está. Pero la construcción del riesgo la hacemos nosotros. ¿Quién demonios construyó la ciudad de Cancún donde vivo? ¿Quién construyó, verdad, Isla Mujeres, Cozumel, Chetumal, Majagual, todo lo que es nuestra costa caribe mexicana? En el camino de los huracanes. Pues el ser humano. ¿Y quién la construyó mal y no tomó previsiones y destruyó manglar, que en un momento nos ayuda a contener el poder de la marea de tormenta? O destruyó los arenales al construir los hoteles ahí pegaditos a la playa.
o destruyó los pastos, los pastos marinos que también nos causan problemas, o está acabando con los arrecifes por contaminación, ¿no? El ser humano. Entonces, nos pega el huracán, daña nuestras propiedades, daña nuestros vehículos, daña nuestros parques, daña lo construido por el hombre y automáticamente decimos, fue un desastre natural. No, lo natural sería que no hubiera esas construcciones, lo natural es que se conservara como debe de ser, o que al menos, digo, no niego que podemos vivir aquí, yo vivo aquí, tomáramos las medidas necesarias para protegernos, o sea, disminuir nuestra vulnerabilidad. Y nuestra exposición, pues ya ni modo, estamos expuestos, es el camino de huracanes, esos no van a dejar de existir. Pero ¿qué pasa? Nos afecta, lloramos, reconstruimos, lo hacemos igual, vuelve a llegar el huracán, nos vuelve a afectar igual. Tenemos muy mal nuestro pensamiento, tenemos que mejorar eso, y ese es un grave problema que tenemos a nivel sociedad. Eso significa, resumiendo un poco en una frase, y quiero ponerla acaso de la mesa, de un gran maestro colombiano también, Gustavo Strauss, que cuando le preguntan acerca de un gran fenómeno climático que ocurrió en Colombia en el año 2010-2011, le preguntaban si la culpa era del fenómeno de la niña, o sea, todas las cosas que nos habían pasado. Entonces él responde, dice, muy sabiamente, decía, el problema no es que llueva más, el problema son las goteras que tenemos en el pecho. Exactamente. Un poco para significar lo que tú estás diciendo. El problema no es el fenómeno natural como tal, porque él ha existido siempre, estemos o no estemos nosotros en la faz de la Tierra, y que las goteras finalmente quedan en el techo, pues son responsabilidad de los seres humanos. Y es ahí donde precisamente el concepto, aparece el concepto de vulnerabilidad que tú planteas, porque la vulnerabilidad se construye socialmente, porque somos los responsables de generar los procesos de planificación y la toma de decisiones, ¿sí? Otro ejemplo para poner como en la mesa para entender un poco que los fenómenos son naturales específicamente y no se deben ser considerados directamente como desastres naturales, es cuando, por ejemplo, ocurren terremotos. Normalmente siempre le ligamos la culpa al terremoto. Entonces alguien decía alguna vez es que los terremotos no matan directamente. El que mata es el muro mal construido, la cubierta mal hecha, la estructura mal hecha frente a eso. Entonces, en relación con eso que planteas, Rubén, hoy ya estamos hablando de este programa que tiene que ver con entender y comprender el riesgo de desastre. ¿Cuáles son los aspectos que tú consideras que son claves precisamente para empezar a lograr un conocimiento? Normalmente uno conoce, pero una cosa es conocer y otra cosa es comprender, ¿sí? Probablemente conocemos mapas de riesgo, conocemos mapas de amenazas, pero no los comprendemos. Y la medida en que no los comprendemos, que finalmente no le vamos a dar una aplicación efectiva precisamente para tomar decisiones que nos ayuden a reducir. ¿Cuáles serían esos elementos que tú plantearías precisamente para lograr no solamente conocer adecuadamente el riesgo de desastre desde sus diferentes aspectos o factores, sino también la manera en cómo debemos comprender esos fenómenos? Y eso Voy a platicar una cosa que platiqué con unos estudiantes de carrera de arquitectura y todos ellos, y les daba yo un ejemplo de lo que es un peligro, de lo que es la vulnerabilidad y lo que es en un momento dado la resiliencia. Entonces yo les comentaba a ellos, todos ellos son jóvenes, están acostumbrados a ser jugadores de juegos de computadora, ¿ok? Y yo les decía, eres un caballero medieval y vas a combatir a un dragón. El dragón es el peligro. Y tú al acercarte a él o él al acercarse a ti, pues ya estás expuesto a él. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tu vulnerabilidad es tu armadura, es lo que tengas puesto, si estás protegido, si no estás protegido y todo eso. Si no tienes protección de un solo soplido, el dragón te va a cocinar. Y si en un momento dado estás protegido, pues el dragón te va a hacer lo que el viento Juárez. Entonces te va a hacer menor daño, ¿no? Y tu resiliencia es tu capacidad de levantarte una vez que venciste ese dragón para cuando te lleguen los otros dragones. O sea, que aprendas del ataque de ese dragón, porque resulta que los dragones o los peligros son con diferentes poderes o diferentes cosas. Entonces, tienes un dragón de fuego, tienes un dragón de agua, tienes un dragón de tierra, y entonces hice los ejemplos, ¿no? De huracanes, de sismos, y etcétera. Y cada armadura es diferente. Cada preparación que tienes de tu tipo de armadura de tuna es diferente de acuerdo al dragón. Así de simple. Y lo que tú vas a aprender de ese ataque, lo que tú vas a aprender lo tienes que aplicar para el siguiente, porque resulta que el dragón tiene familia. Entonces,
cada vez tu exposición va a ser menos porque vas a estar más preparado, o sea, tu vulnerabilidad va a ser menor, vas a estar con mayor armadura y cada día vas a ir mejorando eso. Hasta que llegues un momento, muy utópico ese asunto, pero podría llegar un momento donde convivas en santa paz y armonía con los dragones, que por más que pasen echando fuego, agua, tierra, etcétera, a ti no te afecte, a ti, sociedad, no te afecte. Y esa única forma que podemos hacerlo es conoce a tu enemigo, que es lo primero, lo que decías, los mapas de riesgo, conocer los fenómenos, conocer sus variables, su comportamiento. Entras a tu valor de tu armadura, mi vulnerabilidad de infraestructura social, mobiliaria, etcétera, 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 de salud, de acuerdo a tipos de dragones, y después, si eres atacado, pues aprende tus errores y reconstruye mejor y créate resiliente. Al caso de que logres hacer de que te pase el efecto de un fenómeno natural que siempre ha existido, tú te agaches, lo esquives, lo pases, hagas lo que seas con el menor daño posible, te levantes, ay, mira, se me cayó este palito, pues lo voy a hacer reforzado, lo voy a entrenar más, o sea, pero buscar la forma que a la próxima vez que seas atacado por el mismo dragón o el similar, no se te caiga ese palito. Y eso es así como se los expliqué en Manzanitas y Peritas, que creo que es lo más sencillo para que el entendimiento de todos. El problema no es el peligro, ese siempre ha existido. Esos hay, temblores, por el amor de Dios, vivimos en un mar de magma, el centro de la Tierra gira más rápido que nosotros, o sea, por eso gracias a Dios tenemos campo magnético, pero a la vez tenemos placas tectónicas que se mueven y se meten una debajo de la otra y todo eso se resiente, por eso tenemos también bellas montañas, porque se han levantado de alguna forma. No lo hemos vivido tan gravemente como una película de 2012 que se llamaba, que se levantan horrible, entonces bueno, pero hemos sentido su movimiento, hemos sentido cómo se están moviendo las placas tectónicas. Por ese lado, los sismos. ¿Ve? Ahí automáticamente tienes cosas secundarias, fallas geológicas, etcétera, que te afectan más localmente. Por el lado de otros fenómenos, pues ya hablamos de los hidrometeorológicos, toda la vida ha habido eso, toda la vida ha habido heladas, toda la vida ha habido sequías, toda la vida ha habido granizos, toda la vida ha habido tornados en zonas donde se forman, que cada vez estamos aumentando más por un cambio climático, que yo sí apoyo que existe, mas todavía no puedo decirte si es algún proceso natural o está más acrecentado por el hombre, que es lo que creo, que es una combinación de ambos, pero al final de cuentas estamos bajo sus efectos. Y por el otro lado, bueno, pues ya los que construimos nosotros como personas, y no hablemos tampoco de los de biológicos, que ahorita lo estamos viendo con el COVID, eso ha aparecido en la historia, digo, una gripe española que mató más humanos que la guerra mundial. Seamos realistas, siempre seremos propensos a ser afectados por el medio, nuestro medio, donde vivimos. Y en ese medio hay fenómenos. Y en esos fenómenos, pues ellos viven, existen, no viven, ¿verdad? Pero existen. Y al final de cuentas seremos afectados. Como seres humanos hemos demostrado nuestra capacidad de ser, evolutivamente hablando, adaptables. Primero fuimos adaptándonos nosotros. Empezamos a caminar las patas, etcétera, crear herramientas. Y ahí fue cuando cambiamos y empezamos a adaptar el lugar donde vivimos. Ahora tenemos que aprender a mejorar el lugar donde vivimos, no afectar las cosas que nos protegen y por otro lado acrecentar nuestras medidas de seguridad sin dañar el medio. Ese es el asunto que tenemos que aprender y para mí eso es la resiliencia. Y esos son los pasitos, más o menos. Digo, si no hay alguna duda, pues adelante y lo explico más técnicamente, ¿no? Pero básicamente creo que es una forma para que la gente en general lo entienda. Sí, muy bien, excelente explicación de lo que se trata precisamente de este programa que es comprender el riesgo. Precisamente es que tratemos de llevar esos conceptos que a veces parecen muy técnicos y que de pronto no se comprenden a un lenguaje sin perder la rigurosidad de la parte científica, que permitan entonces comprender y que esa comprensión, por eso este programa se llama comprensión del riesgo, lograr establecer precisamente el vínculo que esa comprensión nos permita tomar decisiones. Yo quiero hacer referencia a, digamos, a un documento que hace unos años elaboraron los miembros de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina. Precisamente ellos ya llevan 30 años tratando de conceptualizar, entre ellos está el maestro Alan Lavelle, Andrew Maskell, bueno, todos estos gurús del tema de la gestión del riesgo que de alguna manera nos han dejado, nos están dando un legado, nos están dando elementos para continuar precisamente investigando. Y en uno de sus libros planteaban un poco cómo ha sido la evolución de la comprensión del riesgo, ¿sí?
y cómo de la manera como uno comprende el riesgo, pues finalmente uno actúa. Entonces ellos plantean cuatro enfoques. Un primer enfoque es el enfoque de las ciencias naturales, donde a través del estudio de los fenómenos naturales se intenta dar una explicación de por qué ocurren los desastres, ¿cierto? Y Así es. en ese enfoque de las ciencias naturales ocurre entonces que se generan malas interpretaciones, como pensar, por ejemplo, que los fenómenos naturales son asociados a castigo divino o porque la naturaleza es la mala. Sí, Y sí. entonces eso finalmente digamos, se usa mucho a nivel ya cotidiano. Luego ellos plantean que hay una evolución un poco del pensamiento desde el enfoque de las ciencias naturales a las ciencias que le llaman ellos las aplicadas o las ingenierías, donde ya no solamente se estudia los fenómenos como fenómenos potencialmente peligrosos que pueden hacer daño, sino que se empieza a estudiar la vulnerabilidad, ya la vulnerabilidad física de por qué se daña un edificio y a partir de eso empiezan entonces a estudiarse todos los temas de los códigos sísmicos, del aporte que puede dar eso. Sin embargo, la visión hasta el enfoque fisicalista, hasta el enfoque, perdón, de las ciencias aplicadas sigue siendo fisicalista, dándole la culpabilidad al fenómeno. Luego entonces aparecen otros científicos, que son los científicos sociales, para tratar entonces de explicar por qué ocurren los desastres y ahí aparece ya no solamente el concepto de la vulnerabilidad física, sino que empieza a hablarse de la vulnerabilidad social, hablarse de la vulnerabilidad relacionada con lo político, lo económico, y al final aparece otra corriente de pensamiento que es yo creo que en la que estamos y la que estamos promoviendo con todos los que de alguna manera trabajamos, con Rubén, bueno, con todos, que es un enfoque holístico, un enfoque integral, de la gestión integral del riesgo. ¿Cuáles crees tú que cada uno de esos enfoques de las ciencias naturales, las aplicadas, las sociales, le pueden aportar a la comprensión del riesgo para poder lograr promover y aplicar un enfoque holístico que no nos sesgue simplemente decir que el problema es de la naturaleza y nos lavamos las manos, ¿sí? O que el problema es de solamente del gobierno, o que el problema es de uno o del otro. ¿Cuál crees tú cuál es el aporte de estos enfoques y tener hoy un enfoque que es el que promovemos más integral? Para empezar, veámoslo que es todo una cuestión de evolución de conocimiento. ¿Ok? Yo quitaría, o sea, cuando se habla del naturismo, que hablaban de dioses y hablaban de que si el dios del trueno, la tormenta, etcétera, daban una cuestión mística y Dios nos castigó, etcétera. Luego básicamente entran también ya los naturistas que dicen, no, son efectos de la atmósfera por cuestiones físicas y ahí empiezan a entrar los científicos. O sea, al final de cuentas es una evolución del conocimiento que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita. Eso es el principio básico. Luego entran los sociales, entran también con sus vulnerabilidades sociales, entran con la cuestión esto, y luego empieza a haber una mezcla entre el científico y el social, y hablan de la infraestructura, y hablan en todo. Hasta que de pronto alguien se da cuenta y dice, espérame, es que todo es real, pero en conjunto. No vamos a echarle la culpa al fenómeno, no vamos a echarle la culpa a la actitud social, no le vamos a echar la culpa al científico, vamos a decir que todo es un entorno transversal y vamos a decir que son la cantidad de variables objetivas, subjetivas que existen en la transversalidad. ¿Por qué dije subjetivas? Porque aún todavía hoy no conocemos a fondo el cómo se forman algunos fenómenos o no tenemos algo. Entonces, todavía metemos algo ahí medio que es, es hipotético, ¿no? Entonces, pero a nivel transversalidad de los factores totales, porque hay un factor natural, hay un factor biológico, hay un factor social, bueno, biológico es natural, hay un factor social, hay un factor científico que tú lo manejas y llegas a la conclusión de que todos estaban de acuerdo, todos estaban bien, a excepción de lo místico, todos estaban bien, pero a todos les faltaba algo. Y entonces se dan cuenta, espérame, no es porque el fenómeno venga más fuerte, no es porque el cuate este era débil, no es porque resultó esto, sino es el conjunto o concatenamiento de varios errores en cada una de las cosas o de factores de potencia en cada una de las cosas. Tengo un fenómeno altamente potente, tengo un fallo estructural, tengo un fallo de coordinación social o de cuestión de ponerse en riesgo o exponerse al peligro, y tengo esto. Entonces, es una concatenación de hechos de acuerdo a las cuatro cosas que acabas de decir. Al final de cuentas, por eso, bueno, de tres cosas que se convierte en el holístico. Ese es todo el conocimiento general. Cuando hablamos de una integralidad, estamos hablando de un todo. Si yo hablo gestión integral del riesgo, significa que tengo que ver la cuestión natural,
Tengo que ver la cuestión física, tengo que ver la cuestión de ciencia y tengo que ver y la social y tengo que ver todo lo demás. Y el conjunto es el que me da la gestión integral, porque lo veo desde todo vista. El riesgo, y esto lo hemos discutido varias veces en mesas redondas y hemos trabajado en conjunto con todos los gentes, contigo, con todos, pues es darle un valor, es darle el valor del riesgo, es decir, un valor monetario, un valor de costo, un valor de eso, que yo creo que le hemos puesto ese valor más para podernos acercar a los políticos, porque el político, otra historia, y cuando quieran nos presentamos un programa especial para ellos, pero el asunto es que son con los que yo peleo, entonces, pero eso ya es otra historia. Al final de cuentas, sí le tenemos que dar un valor. Así como le damos un gradiente de peligrosidad, le damos un valor de vulnerabilidad y le damos un valor a nuestra forma de reconstrucción y todo eso, pues también le tenemos que dar ese valor completo, en conjunto, a un valor monetario, a un valor riesgo. Las aseguradoras son los especialistas en sacar valores de riesgo. Si van a asegurarte un coche, pues deben de saber qué factores te pueden afectar a que tu coche sea robado, sea chocado, sea rayado, sea de calle un rayo. Y esos son los valores, y le dan el valor del vehículo o del gasto que les va a causar ese vehículo si le pasa algo, y de ahí sale tu prima famosa de gasto, ¿no? Eso fue una decisión que tuve yo con los, precisamente con las empresas aseguradoras, ¿no? De hecho, yo nunca he chocado, no tengo registro, déjame lo más barato. Pero al final de cuentas, eso es lo mismo que tenemos que discutir como sociedad. Al final de cuentas, como comunidad está en nuestras manos el arreglar eso. Nunca vamos a poder escapar de la factor natural. Esos existen, ahí están, estamos en un planeta que es dinámico, vivo, actúa por sí solo, tiene sus mismos procesos de creación, recreación, transferencia de energía, movimiento, etcétera. Y por el otro lado, pues ya lo que nosotros construimos, cómo lo construimos, en qué lugar lo construimos, qué daños hacemos, qué respetamos, qué no y qué sobreactuamos. Y la tercera parte, pues es el hecho precisamente del enfrentamiento de esos dos en los puntos o lugares físicos claves. Entonces, volvemos a entrar a lo mismo. Si yo voy a vivir en un valle que ya no tiene ríos, pero ahí existe un río, pero yo voy a hacer mi casita ahí, pues tengo que tomar la previsión de que de alguna forma se formó el valle, de alguna forma tiene cuestiones pluviales y fluviales, que de alguna forma existe un pequeño margen de que haya un peligro latente en las montañitas o en el lado y todo eso. Entonces yo, de acuerdo a ese valor, yo hago mi estructura y me protejo y construyo de tal forma que no vaya a ser afectado ni muy pegado a un lecho seco de un río, ni en un lugar que se inunde, ni en un, pero ya lo conocí, ¿me entiendes? Y yo ya sé lo que hago. Y construyo de acuerdo al terreno, y construyo de acuerdo a que sea zona sísmica, que sea zona de vientos, o si de ambos, bla, 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 bla. Y no interrumpo el flujo natural de las cosas. Eso es tal vez algunas cosas que nos han olvidado, y yo voy a retomar un poquito en un pasado, no, ya bastante lejano, en 1988, el huracán Gilberto, que vino a tocar Cancún, pero realmente vino a hacer destrucción en la ciudad de Monterrey, en México, que las grandes muertes y la gran destrucción era el hecho de un río que habían construido ahí sus casas. Porque el agua no perdona, porque todo, la naturaleza siempre reclama lo que ha sido suyo, porque durante eones de años ha estado ahí, pero bueno. Y es así, en base a esa transversalidad, que se forma el hecho holístico. Todos valen, ninguno es menos, y tenemos que considerar todos y cada una de las variables para poderle dar un valor a un bien. No olvidemos ninguno. Tú has tocado un elemento importante en lo que es planteado y de manera muy, muy clara, muy sencilla. No te estoy escuchando. No se te escucha. Por alguna razón no se te escucha. No. Ahora sí se nos fue el sonido. Era algo que no teníamos contemplado en nuestras cuestiones de riesgo. Tienes el micrófono apagado. Ahí estás. A ver. Ya, ahora sí, plan B porque se me descargó el inalámbrico. Bueno, estamos escuchando de manera muy atenta todo lo que estás planteando, de manera muy sencilla, muy pedagógica, que es un poco lo que queremos con este programa, porque lo que queremos es no solamente conocer que ocurren eventos, que somos vulnerables, que tenemos resistencia, sino comprender qué es lo que significa eso. Y tú has nombrado un elemento importante en todo lo que has dicho, y lo dijiste una vez nomás, pero yo quiero ponerlo aquí de manifiesto porque es importante, porque alguien lo pueda estar preguntando. Tú dijiste, hablaste de lo místico, dijiste Okay. la palabra lo místico.
Entonces, eso místico, yo quisiera preguntarte, si bien es cierto, nosotros como científicos, que de alguna manera hemos sido en el pasado, hemos evaluado riesgos y eso, y los evaluamos a veces, los seguimos evaluando, siempre tenemos el sabor, ese saber, digamos, intelectual, ese saber científico. Pero, ¿cuál es el rol del saber popular? ¿Cuál es el rol de las comunidades ancestrales en términos de qué aporte pueden dar ese conocimiento digamos, nosotros sabemos que la ciencia se construye por ensayo y error? Claro. ¿Sí? El método científico también hace parte de esa misma lógica de ensayo y error, y muchos de los grandes avances de la ingeniería están asociados precisamente a ensayo y error, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿cuál es el rol? Hablando un poco de lo que contabas de los valles, y yo hablo un poco del Valle de México, de toda esta cosmovisión que hay detrás de las comunidades ancestrales, que nos permiten también comprender el riesgo, pero desde una visión mucho más, digamos, más cotidiana, más del saber popular. ¿Cómo juega ese saber ancestral, popular, ese conocimiento de la gente en el conocimiento, digo, para hacer los mapeos de riesgo? Sí, sí, sí. Ahí viene otro detalle muy importante y es terrible. Tú lo comentabas ahorita, como científicos a veces tenemos... Rubén, el micrófono, por favor. ¿Está prendido? Que yo sepa. Yo sí estoy saliendo al sonido. ¿Sí me oyes? No se escucha. Porque sí estoy saliendo. Esto está saliendo el sonido. Yo creo que... ¿O no me estás escuchando tú? ¿Me escuchas a mí? Sí. Fíjate que no te escucho. Un momento, Y sí está saliendo el sonido, ¿eh? A ver, déjame ponerte en el chat para que lo veas. Y sí sale, sí. A ver. A ver. Que tenemos un problema técnico acá. No escucho a Rubén. Porque yo sí estoy saliendo el sonido, ¿eh? No te escucho, Rubén. Oh. Veríamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos haces eso? ¿Estarás oyendo bien tú? Porque yo sí estoy saliendo, está prendido mi micrófono. No se escucha. No se está escuchando, no sé por qué. ¿Sale otra vez? 1, 2, 3, 4, estoy otra vez entrando. No. No estoy escuchando. ¡Qué coraje! Tenemos un problema técnico. Sí, ¿Cómo pero lo solucionamos? En principio... Mientras solucionamos el problema técnico, estamos hoy en Understanding Risks, es el lanzamiento del programa de Comprender el Riesgo de Desastre. Y estamos con Rubén Burao García, que nos está compartiendo este gran espacio. ¿Qué pasa aquí? A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Está saliendo? Si de pronto te conectas y te desconectas y vuelves a conectarte de pronto. No, pero no es tanto de conectarme y desconectarme. Fíjate que no. Déjame hacer algo. Espera. Sí. ¿Ok? Déjame. Voy a volver a entrar. Bueno, mientras se conecta nuevamente Rubén, quiero agradecer a todos los que en este momento se conectan. Hoy iniciamos un gran programa, un programa diferente, un programa para llevar a todos los que se conecten un mensaje que nos permita entender y comprender lo que significa el riesgo de desastre, cuáles son los elementos que uno debe usar para valorar el riesgo, ¿cierto? Poderlo evaluar, poder tomar decisiones conscientes sobre eso, y más que conocerlo, hay que comprenderlo. Eso sería, digamos, un poco lo que de alguna manera queremos que ustedes se lleven este día para sus hogares. Vamos a ver, ya se está conectando nuevamente Rubén. Esperemos haber solucionado el problema de sonido. A ver, ahorita me oyes alguna cosa, no me oyes. No escucho. Se me hace que el que no oye eres tú. Dame un momento a ver qué pasa. A ver, ahí. ¿Cómo me oyes? Hablo, 1, 2. Oh, qué terrible situación. Esta tecnología moderna. Ahora sí te escucho. Aleluya. ¿Sabes qué? Realmente sí me estaban escuchando y sí estaba grabando. Creo que fue un problema de tu auricular. Sí, seguramente, sí. Mil disculpas. Vamos a continuar. Aquí estamos, somos resilientes, así que vamos hacia adelante. Ahora sí. Bueno. Ay, no, o sea, estoy recordando, es que a veces el ratoncito de mi cabeza... Estábamos hablando del conocimiento científico, del conocimiento ancestral. Cierto, bueno.
Hay un detalle muy importante y a veces nosotros como científicos perdemos esa perspectiva. El hecho es que a nosotros nos gusta a veces mucho trabajar en gabinete. ¿Qué es gabinete? Investigar, hacer trabajos, conseguir datos de computadora, de documentos, irnos a la biblioteca, leer el trabajo anterior de otros científicos, todo, pero no atendemos al conocimiento popular de las zonas a las cuales estamos estudiando. Ok. Yo como me dedico a hacer los áreas de riesgo, yo sí tengo muy visto el hecho de ir a hablar con la gente que habita ahí, que lleva toda su vida en ese lugar, que es de generación tras generación, y conocen mejor el valle, conocen mejor la montaña y conocen mejor la zona o la playa o donde vivan. Y lo había comentado precisamente los mayas, que llevaban un registro de los huracanes. Bueno, lo mismo ocurre, y vamos a hablar de la sierra de Chiapas, una hermosísima sierra llena de vegetación, pero con unas laderas más inestables que las curvas más peligrosas que se puedan ustedes imaginar. ¿Ok? Bueno, resulta que tú puedes hacer un estudio de pendientes, de todo, de saturación de líquidos, de si hay fractura, etcétera, y sí, y hasta ver los arbolitos y todo. Y cuando le preguntas a las personas, ellos dicen, no, patrón, a mí el monte me habla. ¿Cómo que te habla? Espérame, a ver, ¿cómo te habla? No, ya inmediatamente te imaginas los ídolos acá, el hashish, bueno, lo que sea, no el hongo, lo que es por allá, y ya me habló el monte, me dice que no, es que me habla. ¿Y cómo te habla? Yo lo escucho en las noches, en los días, cuando los pajaritos cantan, ¿verdad? ¿Cómo cruje? ¿Cómo me habla? Entonces yo ya sé cuando una zona él va a soltar, porque necesita regenerarse. Son palabras textuales, ¿eh? Y yo lo conozco porque los animalitos me avisan también, me dicen, me salen, todo eso. Yo ya sé que esta ladera que está aquí entre estas dos montañas, que pasa por el río por ahí, ya se va a caer. Es más, ese puente que pusieron, que yo les dije que lo reforzaran, se va a ir. Porque ya se lo he llevado 4 veces en toda la historia. Era de palitos, lo construyeron de metal. Se lo lleva la de esta, lo construyeron de concreto. Y ahorita lo hacen reforzado, se lo va a llevar. En serio, ¿eh? Claro, claro. Es el conocimiento ancestral del lugar donde vives. Todos conocemos el lugar donde vivimos. Claro, ya estamos en un mundo globalizado. Digo, yo nací en la Ciudad de México, viví la mitad de mi vida, un poquito más allá, conozco allá, y me vine a vivir aquí a Quintana Roo, y ahora conozco Quintana Roo porque ya hay mayor movilidad. Pero recordemos que casi siempre, y todavía ocurre en muchas zonas rurales, quien nace en esa zona vive, se desarrolla, crece, se reproduce y muere en ese lugar. Y le pasa el conocimiento a los hijos. A ver, mijo, véngase, vamos al monte. Mira, usted cuando ve ese agujero, usted tenga cuidado que la víbora, que el animal, que el árbol, si usted lo ve inclinado, si, ¿me entienden? Automáticamente tienen un acervo de conocimiento increíble. Y ese acervo de conocimiento es lo que tenemos que buscar los investigadores de campo. Ese ha sido un pleito, no me lo permite mucho, pero a mí me gusta mucho hacer trabajo de campo, porque es donde realmente ves desde una perspectiva real, no te lo están platicando, no lo ves en video, no lo ves en fotos, sino que estás ahí, lo estás viviendo y te das cuenta realmente de todo lo que te rodea. Entonces ya sabes por dónde viene el tiro. No nada más ves esa montañita o ves esa ladera inestable, sino ves por acá esa cañada que más bien parece ser una falla. Y son de esos detalles, y la gente te lo dice, no, patrón, esa cosa, cuando tembló en el año 70 y feria, esa cosa se abrió. Ah, caray, ¿me entiendes? O sea, es el conocimiento. Digo, cuando toqué el místico, lo toco en el místico desde el hecho de que también se le daba mucho a las deidades, a los amigos, a los amigos imaginarios. Y todo eso se les decía que ellos, porque mandaban mensajes, todo eso. No, el planeta es un ente vivo y nosotros somos un ente vivo. El planeta reacciona como tal y nosotros como tal. Entonces, sobre esa base, la gente conoce su territorio, sabe interpretar su lenguaje. En serio, el monte les habla, y lo peor de todo es que ellos lo entienden. Ya nada más es cuestión de nosotros aprovechar ese conocimiento, interpretarlo a manera científica y plasmarlo en documentos. Tan simple y tan sencillo. O sea que eso que estás planteando implica, mientras las comunidades tienen todavía el poder, digamos, porque están conectados con su territorio, ahora tenemos más desconexión porque este mundo es más globalizado, hemos perdido un poco conexión con la naturaleza. Antes nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, ellos sabían cuáles eran las mejores épocas de cosecha. Ahora con todos estos cambios que han habido, digamos que ya se está perdiendo eso. Es un poco lo que de alguna manera, cuando uno trabaja con comunidades específicamente campesinas o comunidades indígenas,
uno observa que le comentan a uno que ellos tienen la capacidad de leer las señas, Sí. las señas del cuerpo, porque lo sienten en el cuerpo, y también las señas o las señales de la naturaleza a través de los bioindicadores. Y yo quiero conectar esto con un tema muy importante que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana. Alguna vez hablando con algunas comunidades, nos decían acerca de los fenómenos naturales, cuando íbamos nosotros los técnicos, entonces a intentar enseñarles, entre comillas, pero finalmente terminábamos nosotros aprendiendo más de ellos cuando uno, digamos, es como humilde en ese aspecto. Así es. Decían, Dios perdona, siempre. El hombre a veces perdona. Ajá. Pero la naturaleza nunca. No porque sea mala la naturaleza contra nosotros y se ensañe, sino porque ella recupera el espacio que nosotros de alguna manera le hemos robado. Y en ese marco quiero preguntarte y quiero mencionar, en Colombia la semana que viene vamos a conmemorar un año más de una gran tragedia que fue referente mundial. 13 de noviembre, la tragedia de Nevado del Ruiz, Armero. Sí, terrible. Colombia, más de 23.000 víctimas asociadas precisamente al deshielo de Lahar, que por ausencia precisamente de sistemas de alerta temprana, pues ocasionaron esta pérdida. Estoy hablando también de los grandes terremotos que han ocurrido en México, sí, que también dieron paso a la sismología, a la parte, o sea, mejorar un tema de la sismología, pero también el tema desde el punto de vista de la construcción sismorresistente. México ha sido un referente, 19 de septiembre del 85 también. Sí, y luego años después, uno esperaría, bueno, nuevamente años en México, en el 9 de septiembre de 2017, uno dice, bueno, ¿y entonces cómo fue? ¿Se evolucionó o se retrocedió? ¿Cómo es esto? Hablando un poco de lo que venimos tratando acerca de las alertas tempranas, que de alguna manera alguien decía, tenemos, hoy en día, decía alguien de Naciones Unidas, tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hoy podemos, con los sistemas que tenemos actualmente con la tecnología, salvar más vidas, ¿sí? Por lo menos podemos avisar. Y la mala noticia es que las pérdidas económicas se están aumentando por la mayor exposición y vulnerabilidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo planteas tú? Vámonos desde ese punto de vista, y estoy totalmente de acuerdo con la gente del ONU, con lo que dijo, es parte de nuestro credo también en el sentido práctico del análisis de riesgo. El primer punto que vamos a tocar es el hecho, el Nevado del Ruiz fue terrible. Hace menos de 2 meses me aventé toda una conferencia de esto, estuve oyendo una gente que ha estado estudiando y lo sigue estudiando y sigue sacando, y al final de cuentas el Nevado va a hacer lo que quiera. Y es lo mismo que pasa con el Popo. ¿Por qué? Porque volvimos a lo que te dije al principio, son variables muy extensas. ¿Qué pasó y ese es un ejemplo excelentísimo, del sismo del 2005, de 1985, yo lo viví, era cuando era presidente del Escuadrón de Seguridad Urbana del Estado de México, y del sismo que volvió a repetirse hasta con el mismo día, pero ya en año diferente, 2017, y por qué de pronto, con todas las alarmas que de todo eso, de pronto no dio el tiempo, y por qué eso no está, porque atacó por otro flanco. Era otro lugar que no lo tenían contemplado. Ahora, después de esto, pues ya se pusieron los sensores, ya se ponen otras cosas, se aumenta la cobertura y ya no nos va a volver a pasar. Dicen, porque ahora falta que nos ataque de otro lado. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú estás en una zona sísmica que sabes que tienes diferentes puntos epicéntricos de formación o de choque de placas o de bla, 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 pues debes de estar preparado que te ataquen como en un fuerte, ¿no? Si yo hago un fuerte y nada más le pongo una pared y digo, ya estamos aquí defendidos, pues me van a llegar por retaguardia. Es lo mismo, es igual. O te proteges o no te proteges. O sea, hay que protegerse completo para que no te ataquen por cualquiera de los lados. Y eso fue lo que pasó en el sismo. Aunque eso sí, hay que admitirlo, las construcciones, la misma preparación de la gente, los simulacros, entonces salvaron muchas vidas. Yo estuve vivo, ahí estuve y estuve ayudando en el del 85 y fue muchísimas más muertes de lo que se habla oficialmente. Me consta, yo estuve ahí. El gobierno no sabía ni qué J hacer. O sea, no sabían nada, el presidente estaba sobrevolando y el ejército llegó tarde. Y nosotros los ciudadanos estábamos ahí a lo loco, arriesgando la vida. Digo, gracias a Dios sabíamos algunos que teníamos un pequeño entrenamiento, pero no creas que lo que se tiene ahorita, ni en equipo, ni en entrenamiento, nos la estábamos jugando. Yo lo comentaba con mis ex colegas, estamos vivos de milagro. ¡Tan, tan! Entonces, por ese lado, hay que protegerse completo, hay que ser
prospectivos, hay que imaginar lo peor, y yo lo digo en frase con los huracanes, hay que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor, pero hay que estar preparado para lo peor, siempre. En tu mente tienes que crear un escenario de destrucción, apocalíptico, todo eso, pero para que tú puedas poner tus sistemas de alertamiento y puedas poner tus defensas para defenderte de todos esos escenarios. A los riesgólogos, que así también nos denominamos, nos dicen que somos unos exagerados, apocalípticos, y que no va a pasar, y cuando pasa, ¡ay! Fue una casualidad, y le echan la culpa a la casualidad. Regresamos al espiritismo, ¿no? ¿Fue el castigo de Dios? No, fue una casualidad. O sea, al final de cuentas regresan a sus estados místicos, perdidos, mágicos, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasó en Temblor 1, Temblor 2. Ahora, también dicen, es que el conocimiento, los sistemas, todo eso, pero tenemos mayor número de pérdidas. No tanto humanas, las vidas se salvan, pero en recursos. Bueno, hemos sufrido y durante muchos años una urbanización generalizada de los países. La gente de aldeas, de campos, todo eso, que son menos vulnerables porque son más pequeños, porque no tienen estructuras colapsables, hazle como quieras, tienen un conocimiento ancestral del lugar, se defienden, saben cómo protegerse, se van a las ciudades. Y yo otra vez, perdónenme que use el ejemplo de Cancún. Cancún es una ciudad cosmopolita. Cancún tiene muy pocos, y eso que ya cumplió 45 años. Tiene realmente de su población el 25-30% es nativa. Todo el resto es población que nos llega de otras partes de la República e internacionales. Gente que no tiene ni jota idea de lo que es un huracán. Y llegan acá felices que Cancún, y llega el primer huracán, ¡ay, vientecitos! Y a la hora que lo sienten, sufren, lloran, terminan dañados, terminan con problemas porque no saben comportarse, no saben prepararse y no saben qué hacer. Por más que los gobiernos, nosotros estemos repitiendo por redes sociales, las benditas redes sociales, videos, televisión, radio, prepárate, limpia tu patio, guarda agua, haz esto, haz el otro, no llega a la cultura porque la cultura se forma, se crea al paso del tiempo. No es algo que tú puedas imbuir. Me acuerdo que mi padre, una frase que decía mucho, por otra razón, decía, la educación se mama, o sea, se absorbe, no se aprende. O sea, no es por... tienes que tenerla, convivirla. La cultura tienes que tenerla, convivirla, sentirla y lograr eso. No es de que te la den aprendida en una clase de la escuela. Entonces, cuando se habla de cultura de huracanes, o de cultura sísmica, o de cultura volcanes, pues es algo que tienes que vivir y estar ahí, convivir, los simulacros, el hecho de estar atento a las noticias, tú mismo ver las señales y estar atento. Entonces, ese es el asunto. Nos estamos urbanizando mucho, por eso las pérdidas tan fuertes, económicas y todo eso, y estamos descuidando mucho la zona rural y todo eso, porque ellos, ¿tú crees que les preocupa? Sí, hay pueblos que desaparecen porque no llegan al monte, pero la verdad es que porque les llegan situaciones, hay simplemente que conectarlos a ellos. A las zonas rurales tal vez les hace mucha falta ese alertamiento temprano. Y en la ciudad necesitamos mejorar nuestra cuestión sistemática, estructural y de cultura. Y entonces vamos a empezar a salvar más vidas y vamos a tener menos pérdidas en ambos lados. Uno con un alertamiento temprano, pero que sabe cómo actuar, que es lo rural, y en otra, estructuralmente más fuertes, y en un momento crear una cultura en la zona urbana. En mi opinión, claro, ¿no? Humildemente digo, ¿no? Nada más. Bueno, no, interesante todo lo que hemos hablado, ya que el tiempo, digamos, ya se nos está agotando. Creo que tendremos que hacer más adelante otro programa porque pues hemos discutido y pues gracias a Rubén que ha sido muy pedagógico. Yo pienso que le ha logrado llegar a muchos, de pronto que tal vez no entendían la dimensión que tiene este tema del riesgo de una mirada sistémica. Yo quiero retomar algunos elementos importantes que Rubén ha dicho ya para ir como cerrando el telón de esta presentación del día de hoy, de este lanzamiento de este programa. Ulrich Beck decía que el riesgo puede considerarse de tres maneras distintas. Con negación, que es lo que de alguna manera planteaba Rubén ahora, ¿sí? Aquí no pasa nada. Con indiferencia, eso no es problema mío, es problema del gobierno, yo no lo resuelvo, eso es del otro. O con cambio. Y es precisamente a través de esta filosofía, de este trabajo, de generar, como bien decía Rubén, un tema de cultura, un cambio de hábitos, de poder creer realmente que las cosas pueden suceder, de planificar no solamente para los pequeños eventos que ocurren
digamos, cotidianamente, sino también para planificar para aquellos eventos poco probables, pero que en su manifestación pueden grandes impactos, y aquellos eventos también que son muy recurrentes, pero que en acumulado también pueden generar grandes impactos, son los elementos que de alguna manera deberíamos nosotros pensar. El otro tema tiene que ver específicamente con bueno, el día de ayer fue un día muy importante porque también se conmemoró y se promocionó todo este tema del Día de Conciencia de Tsunami, ¿no? Ustedes saben que históricamente hemos sido afectados por estos fenómenos, pero no por el fenómeno en sí mismo, sino precisamente específicamente por la vulnerabilidad que hemos construido. Entonces yo quisiera que finalmente me pudieras dar un mensaje final para todos los oyentes que nos están escuchando, de cuáles son, qué recomendaciones tú tendrías para comprender el riesgo de desastre. Bueno, hay que entenderlo desde un punto de vista de que al final de cuentas todo es una cuestión transversal. Hay que entender que son varios los factores que infieren para que tener un desastre, para que tengamos un desastre. Ni es causado por un fenómeno natural, ni es causado por algo en específico, sino simple y sencillamente es el conjunto de cosas. Y volveríamos a tocar los mismos tres temas, ¿no? Un factor peligro, o sea, un fenómeno perturbador, fenómeno natural, puede ser socioantropogénico, puede ser biológico, no importa. Una debilidad o vulnerabilidad que tengas sobre ese factor que nadie te avisa, o que no tienes la protección, o que no tienes nada de eso, ¿verdad? Y tu exposición a él. Entonces, la realidad para comprender esto, y lo primero que tenemos que decir es, riesgo es valor, ¿ok? Y es una pérdida en ese valor o un daño en ese valor, o sea, pierdes valor, tienes un mayor riesgo de pérdida, etcétera, 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 si eres muy vulnerable y si eres muy expuesto. El factor peligro, por lo menos a nivel de los fenómenos naturales, ahí va a estar y va a seguir existiendo. Y es de nosotros, ¿verdad? Tomarle consideración, conocer al dragón, ¿ok? Saber qué armadura usamos y en un momento dado, cuando termine la batalla, aprender de ella y reconstruir mejor. Entonces, siempre es esa base híjole, es que la vuelvo a tocar. Siempre estén preparados para lo peor y esperemos lo mejor. Y seamos prospectivos. Abran su mente, abran sus ojos, estén atentos a todo, porque al final de cuentas, en un medio vivimos y el medio, como su nombre lo indica, es un conjunto de diferentes factores y fenómenos, empezando por la vida. Entonces, es eso, ¿no? Básicamente. Bueno, con este último mensaje, gracias Rubén por acompañarnos el día de hoy. Creo que quedan espacios nuevos para seguir trabajando. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Quiero que nuevamente nos conectemos dentro de 15 días, donde vamos a seguir comprendiendo este tema del riesgo como un elemento importante. Muchas gracias, Rubén, nuevamente por tu tiempo. No, un honor para mí, mi estimado Henry. Te mando un abrazo allá a distancia, que estamos medio alejaditos, bueno, y con la pandemia todos encerrados. Te mando un abrazo a ti, a todos nuestros escuchas, a toda la gente que nos está viendo y que nos va a seguir viendo. Y siempre estemos pendientes, siempre estemos atentos y siempre es muy bueno aprender más. Maestro, mis respetos, he aprendido mucho yo de ti y estoy súper agradecido y cuando gustes, aquí estamos abiertos. Muchas gracias y un abrazo para todos y nos vemos próximamente. Adiós, chao. Gracias.